que ha sido proclamada en la asamblea litúrgica produzca en nosotros ese fruto que tú quieres para nuestras vidas, para nuestra historia. Bendícenos profundamente, Señor, con la fuerza y la gracia de tu Espíritu Santo, para que hoy crezcamos en la fe, en la esperanza y en el amor. Las lecturas de este día son sumamente densas, nunca deja de serlo, la palabra de Dios siempre lo es, pero toca temas muy profundos que no es fácil condensar en unos pocos minutos. Vamos a intentar que el Espíritu Santo nos ayude para tener una meditación provechosa para nuestra Cuaresma. En primer lugar, ese libro que incluso es, digámoslo así, poco usado y poco conocido, el libro de las Crónicas, donde se narra durante el reinado de Sedecías en Judá los desastres que ocurrieron, cómo realmente el pueblo se corrompió, los gobernantes se corrompieron, despreciaron a los profetas de Dios, se burlaron de ellos. Tanto pues que el Señor, irritado, envía un castigo a este pueblo. El rey de los caldeos los invade, se los lleva cautivos a Babilonia y ocurre todo lo que ustedes ya saben durante el exilio terrible de Babilonia. Pero después, al final de la lectura, narra también cómo llega el reinado de Ciro, rey de Persia, que había estado profetizado, y ese Ciro, rey de Persia, los permite regresar a su país, les permite ser restaurados, les permite ser, digámoslo así, pueblo de nuevo bendecido por Dios. En consecuencia, dice Ciro al final: todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. El hecho de estas lecturas del Antiguo Testamento que inserta la liturgia no tiene otro objetivo que hacernos sentir que la relación con Dios está ritmando toda la historia del pueblo de Israel, toda historia personal, toda historia familiar, toda historia colectiva está llena de la presencia de Dios. Tan es así que en el Evangelio de hoy Jesús empieza precisamente, estaba argumentando con Nicodemo, aquel magistrado judío sabio que había llegado de noche a hacerle preguntas porque sabía que venía de Dios, pero de noche porque no quería comprometerse, era un fariseo famoso. Entonces el propio Jesús le argumenta por un hecho histórico. En aquel tiempo, dice el Evangelio de hoy, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En estos versículos está contenida prácticamente una de las principales páginas de la revelación de la salvación de Jesucristo. Y Jesús lo une con un episodio que a veces conocemos poco, que es en el libro de los Números, donde también el pueblo se había rebelado en el desierto contra Moisés y se había rebelado contra Dios. Ustedes nos trajeron aquí a pasar necesidades, a pasar estrechuras, no queremos nada con esto. Y entonces vienen las serpientes de castigo, y a todo el que mordía una víbora moría irremediablemente, hasta que ellos vuelven a Moisés y le dicen: oye, reza por nosotros porque esto está muy apretado, está muy seria la cosa.
Y entonces el Señor, ante la oración de Moisés, le dice: haz una serpiente de bronce y elévala, y todo el que la mire quedará sanado. Y así fue. Y fíjense cómo Jesús, siglos después, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y de hecho, Jesús lo dijo varias veces: cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Alguna vez en un retiro, que muchos recordarán también, decía yo esta expresión, que Jesús era nuestra serpiente de bronce. Esto es nuestro emblema, nuestra salvación. Los hebreos que eran mordidos por las serpientes se curaban mirando a la serpiente de bronce que Moisés había traído en un estandarte delante del pueblo. El verbo levantar, elevar, exaltar puede tener dos significados en griego: levantar algo físicamente de abajo hacia arriba, o en sentido metafórico, exaltar, glorificar a alguien. Juan piensa que en ambos significados, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre. En la cruz es levantado en alto como un condenado, pero en ese mismo momento es también exaltado, glorificado, dando vida al mundo. El amor salvador de la cruz es, por tanto, también discriminante, crítico, discierne entre los hombres, manifestando claramente quiénes son creyentes y quiénes no. Decía que era muy denso lo que viene, porque aquí mete Jesús el argumento salvación, condenación, que es de una dimensión muy profunda. Yo simplemente se los releo. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Entra la dialéctica de San Juan de condenación, salvación. Entonces, Dios no envió a Jesús al mundo, a su Hijo, para condenar, para salvar. Dios no condena, Dios ofrece toda la posibilidad, absolutamente toda, para que el hombre, levantando a él su mirada, sea salvado. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Como quien dice: o corres o te encaramas. Pero nos pone la alternativa profunda, radical, y que supone en la persona el paso libre de la fe. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermanos, en este momento tremendamente crítico de nuestra historia, yo me lo preguntaba esta mañana: ¿qué lectura estará haciendo el Señor de esta situación actual nuestra? Como humanidad y como país, porque la humanidad está realmente en unos estremecimientos terribles, pero nosotros en Venezuela, donde nuestra conciencia nacional, de una y de otra parte, porque unos y otros estamos haciendo una lectura, pero ¿cuál será la lectura que está haciendo el Señor? Porque aquí se está hablando de salvación y condenación en el plano teológico global de la existencia, pero también está ocurriendo la lectura de lo que estamos actualmente viviendo. Entendemos por salvación, porque aquí se está hablando de salvación, condenación, la acción con la cual Dios directamente o por medio de mediaciones o mediadores viene en socorro del hombre y lo libra de la culpa, pecado, entendido como rechazo de la oferta divina. En otros términos, salvación es el
victorioso y perennemente válido de Dios en su entrega absoluta y definitiva por la vida del hombre, al cual él se opone en cuanto pecador. Decía yo, ¿qué lectura estará haciendo el Señor en este momento de nuestra historia? Porque nosotros estamos haciendo múltiples lecturas, o por lo menos 2 lecturas radicales de uno y otro lado. Pero ¿dónde está la mirada del Señor en este momento? Hacia el pueblo. Primero, yo diría que está dando una mirada de misericordia, lo dice San Pablo. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. La mirada de Dios en este momento no puede ser otra que la de la misericordia, pero es una mirada que está urgiendo a nuestras conciencias. Yo diría que en este momento cada uno de nosotros hoy debería ponerse ante el crucificado, debería levantar la mirada hacia Él y sentir que su luz, que su fuerza, que su misericordia y su gracia se posan sobre ti, sobre tu alma, sobre tu vida, sobre tu historia personal, familiar, colectiva como nación, colectiva como humanidad. Es importantísimo que haya una respuesta de fe en los pueblos. Es importantísimo, yo pensaba con esta locura del ISIS, de ese califato islámico, lo que está haciendo con el Irak, con Siria, con los pueblos, con los niños, la mirada que clama la misericordia del Señor, la mirada de fe para que no nos muerda la serpiente del mal, del odio, del rencor, de la mentira, de la ambigüedad. Y luego la conversión profunda que la palabra exige. Sí, tenemos que clamar salvación, pero las salvaciones históricas no siempre se producen al ritmo y a las urgencias que los hombres tenemos. La historia de la salvación es sumamente larga, sumamente densa, sumamente rica y sumamente hermosa, pero hoy los creyentes tenemos que clamar salvación al Señor de su parte, porque no queremos vivir en la oscuridad, queremos vivir en la luz, queremos vivir en el amor, queremos vivir en la paz. Que la misericordia divina venga sobre mí, sobre Venezuela, sobre Siria, Irak, Centroáfrica, Nigeria, Ucrania, sobre todos los pueblos que están sufriendo las locuras del desenfreno de las pasiones humanas, pero que hoy la mirada se pueda volver hacia Cristo Jesús. Dice San Pablo, en efecto ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Es una gracia creer en Jesús, pero se requiere también el paso de la fe de mi libertad. Hace mucho tiempo, Teresa de Jesús escribía lo siguiente: pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojóme con él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Teresa miró al Cristo muy llagado, miró a la serpiente de bronce, y por eso después pudo escribir y aconsejarnos: pongan los ojos en el crucificado y todo
se les hará poco. Pongan los ojos en el crucificado y todo se les hará poco. Teresita del Niño Jesús encontró en la cruz de Cristo y en el rostro la santa paz de su amado, la inspiración para su entrega radical. Teresa Benedicta de la Cruz, judía convertida, santa hoy de la Iglesia Católica, que muere en un campo de concentración de Auschwitz, escribe su último libro, gran científica y gran escritora, La ciencia de la cruz, porque en la cruz encontró la ciencia para la vida. El próximo 6 de mayo, si Dios quiere, será canonizada María de Jesús crucificado, la Beata María de Jesús crucificado, primera árabe canonizada en la Iglesia Católica, fundadora del Carmelo de Belén. Juan de la Cruz, el Carmelo, como que desde la espiritualidad de la cruz va haciendo que pongamos la mirada en Él, la mirada en la serpiente de bronce, la mirada en el Cristo muy llagado. Hermanos, que de aquí salgamos hoy, yo les invito en la Cuaresma, cada uno siempre cargamos una cruz, tenemos una cruz en la casa, debería haber un crucifijo bien bello en cada casa. Volvamos a mirar a Jesús, volvamos a decirle que queremos dar un paso de fe profunda, volvamos a decirle que queremos vivir en la luz y salir de nuestras obras de oscuridad, y queremos sobre todo decirle: te entregamos este país, Señor. Tu lectura tiene que ser de misericordia. Tú tienes que intervenir en Venezuela como todo un Dios sabe y puede hacerlo. Señor, misericordia. Señor, fortaleza. Señor, paz. Señor, luz. Que yo no contribuya con obras de oscuridad a enceguecer la luz o a ocultar la luz que debe iluminarnos. Señor, misericordia con los que sentimos que están errando los caminos y que están torciendo el destino de este hermoso país. Misericordia, Señor, en tu bondad. Que tu inmensa compasión, Señor, borre nuestras culpas. Que se nos quiebre el corazón ante ti, Jesús. Jesús crucificado, Jesús exaltado, Jesús sanador, Jesús purificador. Bendito seas. Amén, Señor. Amén.